Buenos días a todos los presentes, maestrante y facilitador. Nosotros somos el grupo número 4 y está conformado por las ingenieros Elianis Yegre y mi persona de Cerebrito. A continuación vamos a desarrollar el tema número 2, que es el manejo de la información de un sistema de información geográfico. En los últimos años, la industria petrolera se ha convertido en una de las ramas de mayor importancia en el mundo. El petróleo ha alcanzado un elevado valor económico en el mercado internacional, por lo que contar con una herramienta de trabajo para la representación y análisis de objetivos petroleros facilitaría la administración óptima de los recursos naturales y se evitaría caer en inversiones que resulten costosas para la economía nacional. Es por ello que se ha dado la tarea de utilizar las nuevas tecnologías. Entre ellos están los sistemas de información geográfico. A continuación les estaré dando una definición de lo que es un sistema de información geográfica. La definición más básica es que un sistema de información geográfica es una herramienta para trabajar con información georreferenciada. La información georreferenciada es aquella que viene acompañada por una posición geográfica. También es una técnica de posicionamiento espacial de una entidad en una localización geográfica única y definida, en un sistema de coordenadas y datos específicos. Funciones de un sistema de información geográfica. Estos programas tienen una serie de funciones diseñadas para la gestión de informaciones geográficas. La principal función del programa que se desarrolla es permitir a los geólogos encargados de definir y analizar un sistema petrolífero en un área específica, organizar, consultar, analizar la información de manera rápida y efectiva, teniendo la posibilidad de generar los mapas que son necesarios para el estudio y definición de los sistemas petrolíferos. Está conformada por 4 etapas fundamentales, que son el ingreso de datos. El ingreso de datos se refiere a las operaciones por medio de las cuales los datos espaciales de mapas, sensores remotos y otras fuentes son convertidos a un formato digital. El almacenamiento de datos se refiere al modo como los datos espaciales son estructurados, organizados dentro del sistema de información geográfica de acuerdo a la ubicación, interrelación y diseños. Manipulación y procesamiento de datos. Se hace para obtener información útil de los datos previamente ingresados al sistema. La manipulación de datos abarca 2 tipos de operaciones. Número 1, operaciones para eliminar errores y actualizar conjuntos de datos actuales, es decir, editar. 2, operaciones que se hacen uso de técnicas analíticas para dar respuesta a preguntas específicas formuladas por el usuario. Y por último, la producción de datos. La producción de datos se refiere a la exhibición o presentación de datos empleando formatos comúnmente utilizados, incluyendo mapas, gráficos, informes, tablas y cartas, sea en forma impresa o como imagen en pantalla, o como un archivo de texto trasladable a otros programas de cómputo para mayor análisis. Modelos de información geográfica. Los sistemas de información geográfico funcionan con 2 tipos diferentes de información geográfica: el modelo vectorial y el modelo raster. Es cualquier tipo de imagen digital
representada en mallas, el modelo del sistema de información geográfico, raster o de retícula, se centra en las propiedades del espacio más que en la precisión de la localización. Divide el espacio en celdas regulares donde cada una de ellas representa un único valor. Se trata de un modelo de datos muy adecuado para la representación de variables continuas en el espacio. Vector. Las características geográficas se expresan con frecuencia como vectores, manteniendo las características geométricas de las figuras. En los datos vectoriales, el interés de las representaciones se centra en la precisión de la localización de los elementos geográficos sobre el espacio y donde los fenómenos a representar son discretos, es decir, de límites definidos. Para modelar digitalmente las entidades del mundo real se utilizan tres elementos geométricos que es el punto, la línea y el polígono. Los puntos se utilizan para las entidades geográficas que mejor puedan ser expresadas por un único punto de referencia. En otras palabras, la simple ubicación, por ejemplo, las localizaciones de los pozos, picos de elevación o puntos de interés. Los puntos transmiten la menor cantidad de información de estos tipos de archivo y no son posibles las mediciones. También se pueden utilizar para representar zonas a una escala pequeña. Por ejemplo, las ciudades en un mapa del mundo estarán representadas por puntos en lugar de polígonos. Líneas. Son usadas para rasgos lineales como ríos, caminos, ferrocarriles, rastros, líneas topográficas o curvas de nivel. De igual forma que en las entidades puntuales. En pequeñas escalas pueden ser utilizadas para representar polígonos. En los elementos lineales puede medirse la distancia. Polígonos. Se utilizan para representar elementos geográficos que cubren un área particular de la superficie de la Tierra. Estas entidades pueden representar lagos, límites de parques naturales, edificios, provincias o los usos del suelo. Por ejemplo, los polígonos transmiten la mayor cantidad de información en archivos con datos vectoriales y en ellos se puede medir el perímetro y el área. Ventajas y desventajas de los modelos de información geográfico. Modelo vectorial. Tiene una mayor compatibilidad con entornos de bases de datos relacionales. Los datos son más fáciles de mantener y actualizar. En algunos aspectos permiten una mayor capacidad de análisis, sobre todo en redes. Buena salida gráfica. Los elementos son representados como gráficos vectoriales que no pierden definición si se amplía la escala de visualización. Desventaja. La estructura de los datos es más compleja. Las operaciones de superposición son más difíciles de implementar y representar. Eficacia reducida cuando la variación de datos es alta. Es un formato más laborioso de mantener actualizado. Modelo raster. Ventajas. La estructura de los datos es muy simple. Las operaciones de superposición son muy sencillas. Formato óptimo para las variaciones altas de datos. Buen almacenamiento de imágenes digitales. Desventajas. Mayor requerimiento de memoria de almacenamiento. Todas las celdas contienen datos. Las reglas topológicas son más difíciles de generar. Las salidas gráficas son menos vistosas y estéticas dependiendo de la resolución del archivo. Raster.
Los elementos pueden tener límites originales más o menos definidos. Aplicaciones de los sistemas de información. Planificación, gestión y política urbana. Zonificación, adquisición de terrenos, desarrollo económico, aplicación de códigos, programas de renovación de viviendas, respuestas a emergencia, análisis de crímenes, tasación tributaria. Ciencias medioambientales, vigilancia de riesgo medioambiental, modelado de escorrentias, gestión de cuencas, llanuras aluviales, humedales, acuíferos, análisis de impacto medioambiental, instalaciones para materiales tóxicos, modelado de aguas subterráneas y rastreo de contaminación. Ciencias políticas. Nueva división en distritos, análisis de resultados electorales, modelos de previsiones, ingeniería civil y servicios, ubicación de instalaciones subterráneas, diseños de trazado para autopistas y su tránsito, coordinación de el mantenimiento de infraestructura, comercio, análisis demográfico, penetración del mercado, análisis de acciones, selección de ubicación, gestión de educación, mantenimiento del área de asistencia, proyecciones de matrícula, ruta de autobús escolar, bienes e inmuebles, precios de terrenos en vecindades, análisis del impacto del tráfico, determinación del mejor uso. Asistencia sanitaria, epidemiología, análisis de necesidades, inventarios de servicios. Aplicaciones de los sistemas de información geográfico en la industria petrolera. GBSIG es un sistema de información geográfico, es decir, una aplicación de escritorio diseñada para capturar, almacenar, manejar, analizar y desplegar cualquier tipo de información geográfica referenciada con el fin de resolver la compleja gestión y planificación de problemas. El desarrollo se desarrolla mediante la siguiente metodología: ciclo exploratorio, recopilación de datos exploratorios existentes, obtención de la información remota, desarrollo del estudio exploratorio en sí y la elaboración de los distintos modelos. Diseño del sistema de información geográfica para la gerencia y evaluación de acuíferos. En esta se utiliza el hardware, que no es más que las computadoras, el CPU, el teclado, todas las herramientas que necesitamos para poder llevar a cabo la utilidad del software. Los usuarios deben de estudiar las necesidades del usuario para poder indicarle qué software pueden utilizar o con qué facilidad pueden manejarlo. Previamente a esto, el personal que esté adquiriendo el programa debe ser preparado y para poder utilizar el software. GISIS es una herramienta informática que nos va a permitir diseñar o modelar procesos químicos mediante la ayuda de un software. Simula procesos estacionarios y dinámicos. Posee herramientas que nos permiten estimar propiedades físicas, balance de materia y energía, equilibrios líquido-vapor y la simulación de muchos equipos de ingeniería química. Los documentos que describen la secuencia de las operaciones que conforman el proceso son un diagrama entrada-salida, un diagrama básico de bloques del proceso y hojas de datos. Muchas gracias.